esta quinta unidad en su primera parte. Vamos a ver los contratos que se regulan, que son bastantes. Primera, vamos a ver, lo que van a ver en pizarrón verde es la clasificación y lo que viene a continuación es la subclasificación. ¿Sale? Primera clasificación, contratos preparatorios. Dice, este contrato tiene por objeto prefigurar o asegurar o perfilar la celebración de un contrato definitivo futuro. Esto le da su razón de ser. Para empezar, este tipo de contrato sería principal o accesorio, de acuerdo al concepto que estamos leyendo. Accesorio. Accesorio, pues al final de cuentas, este contrato va a dar origen a un contrato principal. ¿Entiende? Ok, muy bien. Compañeros, contrato de promesa. ¿Sale? Muy bien. Una o ambas partes, si es una sería unilateral. Y si son dos serían bilateral. Se comprometen a celebrar en cierto tiempo un contrato que en este momento no desean celebrar. ¿Por qué no lo desean? Pues posiblemente porque no tengan los recursos, posiblemente todavía no tienen el bien en su dominio y por eso no lo están celebrando. Pero si nos comprometemos a hacerlo hacia futuro. Maestro, un ejemplo de esto pudiera ser de que, por ejemplo, ya sabemos que nos va a heredar mi mamá, pero yo le voy a decir a mi hermano, te vendo mi parte, pero hasta que mi mamá fallezca, ¿no? ¿Pudiera ser ese un ejemplo? Sí, hay un compromiso, es un contrato de compraventa de promesa, como en este momento la propiedad no está a su nombre, pero sabe usted que la va a obtener, pudiese pactar con él y celebrar un contrato de promesa en la cual hacia futuro, cuando usted sea propietaria, va a vender ese bien a su hermano. ¿Sí? Muy buen ejemplo. Maestro. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo de la maestra, compañeros? Sí, maestro, pero tenía que ser con un notario, ¿no? También hacer ese contrato que dice la maestra, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Porque ese es el objeto. O sea, lo que usted está haciendo es que su comprador se asegure, comprometer a las partes, ¿eh? O sea, es una promesa, ¿no? Es una promesa de que, ¿sabes qué? Tú vas a ser el bueno que te lo voy a vender en este momento cuando llegue su momento. Es asegurarse, usted como comprador se va a asegurar que usted tiene un derecho de preferencia, mi estimado Benito, cuando llegue el momento. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ahí va. Dentro de la promesa tenemos dos que son unilaterales. Promesa de venta, promesa de compra. La promesa de compraventa es un acuerdo de voluntades porque hay dos partes, la compradora y la vendedora. ¿Sale? Promesa de venta, como lo que menciona la maestra Margarita, que dice, me comprometo a vender este departamento cuando yo sea propietario. Muy bien. Profesor, este contrato, perdón, ¿este contrato no tiene temporalidad? No, sí, hay que establecerla. Hay que establecer la temporalidad, en un momento cierto y determinado para que surta sus efectos. Por ejemplo, en el caso que nos comentó la maestra Margarita, es hasta que sea un acontecimiento futuro, que es la muerte de una persona. Aquí podríamos decir, voy a salir de viaje, y cuando yo regrese del extranjero, vamos a celebrar el contrato, Eduardo. Ahorita no, me voy al extranjero, cuando regrese, ahora sí, vamos a celebrar el contrato de compra-venta que pactamos en este momento. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? La promesa de... Sí. Maestro, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hice con usted una promesa de que le voy a vender la casa de mi mamá que voy a heredar,
cuando ella muera. Pero ¿qué pasa si yo muero antes que mi mamá? Eso ya, esa promesa queda, ¿no pasa nada? No, porque estaríamos bajo el supuesto de la teoría de la imprevisión. Pues de alguna manera las condiciones originales bajo las cuales celebramos el contrato, pues no existen. Como de alguna manera, pues no, ya no tendría ningún efecto, porque ese acontecimiento que en su momento usted y yo celebramos ya no existe. Por lo tanto, ni modo. Me comprometí con Víctor a donarle un automóvil. Muero antes, ni modo. El contrato pues ya no se perfeccionó. ¿Se entiende? Profesor, y ¿Sí? si en ese contrato no hay una temporalidad que esté específicamente, especificada en el mismo contrato, ¿qué pasa ahí? Que no se establezca una temporalidad. Ujú. Pues bueno, vamos a ver si están si de alguna manera, existen todavía las condiciones originales bajo las La cuales cuchara para la salsa, gordo. permítame, si se Ah, están si se dan las condiciones, Para unos taquitos. O sea, si se dan las condiciones originales, perdón, compañeros, de verdad, perdón, disculpa, es que ando con una gripa y una tos de perro que no les cuento. perdón, no, sí, maestra, no se preocupe. Muy bien, compañeros, perdón. A ver, aquí también hay una situación muy importante. ¿Qué pasaría si las partes no cumplen este contrato? Yo me comprometo con usted, mi estimada, a celebrar un contrato de compraventa. Lo establecemos a un año, lo establecemos cuando regrese de viaje. Regreso de viaje y no lo suscribimos, usted me podría demandar a mí para que yo le pague los daños y perjuicios que le causa el incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted pidió un crédito, porque usted a lo mejor realizó algunas erogaciones para celebrar el contrato y mi incumplimiento ya le está generando a usted daños y perjuicios. Me va a demandar que yo le pague esos daños y perjuicios que le está generando mi incumplimiento de contrato. ¿Sí? Al hablar de la teoría de imprevisiones, yo me comprometo a celebrar un acto contigo cuando se dé este supuesto. Si ese supuesto no se llega a dar, pues bueno, entendemos que no estamos obligados las partes, porque a final de cuentas las condiciones iniciales que suscribimos ya no existen. ¿Se entiende? Sí. Tiene el micrófono apagado, ¿eh? No sé si me entendió. ¿Sí? Muy bien. Sí, le entendí, profe. Ok. Bueno, lo que pasa que hubo un caso de una persona que compró un terreno. Entonces le dieron un contrato de de promesa de venta desde hace 20 y tantos años. Y ahorita le dicen que ese contrato de promesa de venta no es válido para él. Quiso hacer un movimiento en el municipio y le dijeron que eso no es válido, que el señor con eso no acredita que él es el dueño de ese terreno. Ah, ok. Sí, efectivamente, con ese no acredita que es el dueño porque no, el objeto de ese contrato pues no es transmitir el dominio, sino asegurar la celebración de un contrato futuro. Aquí, Okay. aquí lo que quedaría que si ese incumplimiento le generó alguna controversia, pues entonces demandar daños y perjuicios. Si usted quisiera acreditar con ese documento que usted tiene algún derecho sobre el bien, pues evidentemente nunca lo va a demostrar, que creo que es el supuesto que usted me indica. Sí, es eso. ¿Sí? Nunca lo va a demostrar. Muy bien. Ok. Okay. Promesa Gracias. sí, a sus órdenes. Promesa de compra, se la voy a poner muy fácil. En todas las colonias del país pasa un carrito que dice se compran colchones, tambores, estufas, licuadoras y demás fierro viejo que vendan. ¿A qué se comprometen esas personas? a pagar. Sí, van a comprar. Si usted tiene ese fierro viejo que dicen ellos, El refrigerador. se comprometen a comprarlo y llevárselo, ¿verdad? Ok, muy bien, compañeros. Terminando esta clasificación, ya vimos los primeros. Contratos de promesa. Muy bien. A ver, este contrato de compraventa, de acuerdo a esta clasificación que hicimos con antelación, díganme cómo sería.
sería contrato bilateral o unilateral. Depende del caso, ¿verdad? Ya vimos que estos son unilaterales y ya vimos que este es bilateral. ¿Sería oneroso o gratuito? Oneroso. No del todo estoy de acuerdo, ¿eh? A lo mejor si hay un anticipo, podríamos hablar que sí es oneroso, pero si no lo hay, si solamente hay un compromiso de celebrar el contrato hacia el futuro, podríamos decir que inclusive sería gratuito, ¿verdad? ¿Sale? Conmutativo o aleatorio. Aleatorio. Aleatorio, hasta cierto punto depende de un acontecimiento futuro, ¿verdad? ¿Sale? No es real porque no se entrega la cosa. ¿Es principal o accesorio? Accesorio. Accesorio. ¿Es instantáneo o de tracto sucesivo? De tracto sucesivo. ¿Es consensual o formal? Formal. Consensual. De preferencia formal, ¿eh? Aunque puede ser consensual, ¿eh? Pero de preferencia para que las partes obliguen, debe ser formal. ¿Nominado o innominado? Nominado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Más o menos ya vieron la clasificación. ¿Nominado y qué dijo? Y nominado. Sería nominado, ¿verdad? Segunda clasificación y en parte después de estos puntos vamos a tener el receso de los alimentos que serán a las 2 de la tarde. Yo creo que sí alcanzamos a ver los contratos de esta materia, de este punto. Segunda clasificación. Contratos traslativos de dominio. Ya vimos la primera clasificación con los contratos de promesa. Ahora vámonos con los contratos traslativos de dominio. ¿Vamos bien, compañeros? Entonces ya vimos preparatorios, el cual incluye el contrato de promesa de compra, promesa de venta y promesa de compra-venta. Ahora vamos por la segunda clasificación, contratos traslativos de dominio. Decimos, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada a otra que paga por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Es bilateral, oneroso, conmutativo y bueno, más elementos que vamos a ver un poco más adelante. Dentro de estos contratos destacamos los siguientes, compañeros. ¿Contrato de qué? De compra-venta, de permuta, de donación y de mutuo. ¿Vamos bien, compañeros? Vamos a ver puros casos de estos tipos de contratos. Mucha atención, por favor. Bien. Contrato de compra-venta. Atentos. En este contrato, su objeto principal es que transmitir el dominio de cosas o derechos. Este dominio va a operar, es el efecto de este contrato. Las cosas deben ser ciertas y determinadas o se pueden determinar hacia la posteridad. Las partes que comparecen en este contrato son dos. Una parte vamos a llamarla vendedora y la otra parte vamos a llamarla compradora. La parte vendedora se obliga, se compromete a transmitir el dominio de una cosa. Y la parte compradora, ¿a qué se obliga? Pagar. A pagar por dicha transmisión de dominio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Este contrato sería bilateral o unilateral? Bilateral. Sí. Bilateral, ¿verdad? Sería gratuito u oneroso. 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 Sería
¿De tracto sucesivo o sería instantáneo? Instantáneo. Depende, ¿verdad? Aquí sí depende, compañeros. Díganme un ejemplo de instantáneo. Un carro. Iba en una sola presentación la En una sola exhibición. Es una sola presentación, la Ajá. transferencia de dinero, una sola exhibición. Se Exhibición. acabó. paga y se entrega Tracto sucesivo, ¿cuál sería? a crédito. A crédito. Contrato de compraventa, principal o accesorio. Principal. Principal. Siempre será principal. Voy a comprar una Coca-Cola. ¿Sería consensual, formal o solemne? Consensual. Mensual. Consensual. Voy a comprar un departamento. Formal. Formal. ¿Nominado o innominado? Nominado. ¿Será contrato de compraventa intuito personae? No. No, ¿verdad? Porque incluso hasta estaría cometiendo discriminación, ¿verdad? Ok. ¿Vamos bien, compañeros? Siguiente. Contrato de permuta. Tenemos dos partes llamadas permutantes. Ambas se obligan a transmitir el dominio de un bien. Maestro, Ambas partes. Sí, maestra Margarita. ¿me puede explicar aquí en permuta a qué se refiere aquí en derecho? ¿Derecho? Ajá, permuta, ¿qué significa aquí en derecho? Porque cada especialidad tiene su propio significado en la palabra. Ah, ok, ahí va. Hay dos partes. Una transferencia. Permutante. Tenemos a dos partes llamadas permutantes. Esta tiene un bien, la cual transmite el dominio. Tiene un automóvil. Este tiene una motocicleta en la cual va a transmitir el dominio. Realmente se están transmitiendo recíprocamente el dominio de un bien de su propiedad. ¿Vamos bien? Si hay una diferencia en los valores de las cosas, puede haber una contraprestación. Por ejemplo, el automóvil que transmite la primera persona vale 200,000 pesos. La moto que está transmitiendo esta persona tiene un valor de 150,000 pesos. Entonces, este tendría que hacer una contraprestación de 50,000 pesos, pues para que el contrato sea pleno. Si así los pactan las partes. A través de este contrato, recíprocamente los titulares se hacen la transferencia de dominio de una cosa maestra. No sé si me explico con ello, lo que en el pasado conoceríamos como el trueque. Sí, maestro, gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí queda claro la permuta? Sí. ¿Sí? Muy bien. Siguiente contrato. Contrato de donación. A través del contrato de donación, una persona llamada donante se obliga a transmitir, ¿de qué forma? Gratuita. El dominio, la totalidad de sus bienes a otra persona llamada donatario. La única carga que tiene es aceptar o repudiar, ¿no? Ajá, pero debe ser en vida de quién. Del donante. No, pues, oye, es de que me dijo que me lo iba a donar, pero ya murió. Pues lo siento. Es en vida del donante. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien, compañeros. Aquí lo tenemos. Donante le transmite un bien de su propiedad al donatario. La única carga que tiene el donatario es aceptar o repudiar dicha donación. Esta transmisión es a título gratuito.
Perfecto. Maestro, en las donaciones hay que presentar impuestos. Por ejemplo, si el que la adquiere deberá de pagar el impuesto. En el caso de tratarse por ejemplo, de un bien inmueble, tendría que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. En teoría, como es una transmisión gratuita, el donante tendría que pagar el ICR correspondiente derivado de la transmisión al donatario. Sí, pero Ah, ok. en algunos supuestos sí genera impuestos, porque hay una transmisión del dominio. Ah, ok, gracias. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí está claro entonces la diferencia entre donación, permuta y compraventa? ¿Se entiende cada contrato? Sí. Muy bien. Siguiente entonces. Vámonos por el contrato de mutuo, si no me recuerdo. Mutuo. Tenemos dos partes. Una llamada mutuante, la cual se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero u otras cosas de bienes fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de su mismo número, de su misma especie, de su misma calidad. ¿Sale? Y la otra persona llamada mutuatario, ¿a qué se obliga, compañeros? Se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad con los intereses que hubiesen fijado las partes. ¿Vamos bien? Esto puede ser un seguro que le llaman mutual, maestro. Mutuar. A ver, más o menos Mutual. platícame qué. Son Mutual. A ver. seguros de vida que son como una inversión. No, no es lo mismo. No es No lo mismo. funciona, profesor, ¿no funciona como un financiamiento vehicular o una hipoteca? No, tampoco. No. A ver, a lo mejor, a ver, ahí va. Realmente es un contrato de préstamo. Ahí les va. Este mutuante transmite un bien fungible. Este bien fungible son 50,000 pesos. Y este mutuatario se obliga a ¿qué? A devolver otro tanto de la misma especie. A Ajá. regresarlo con intereses, ¿no? Con intereses. Si así lo pactaron, puede ser que regrese la misma cantidad, ¿sale? En este caso, esa transmisión fue gratuita, solamente se obliga a regresarlos, o puede ser que se fije algún Interés. interés. A ver, se transmite un bien fungible que puede ser sustituido por otro de su misma especie, de su mismo número, de su misma calidad. Yo le transmito a Jesús 50,000 pesos en 50 billetes de 1,000 pesos. Y Jesús me lo va a regresar en billetes de 500 pesos. ¿Se libera de la obligación? Sí, porque me está transmitiendo el mismo bien fungible con otra denominación de billetes. Realmente es un contrato de préstamo, este contrato de mutuo. ¿Se Por entiende? ejemplo, maestro, si yo le quisiera pagar con centenarios, ¿no? Pues hacemos la equivalencia, también pudiera ser el caso. Si me quiere pagar en una moneda extranjera, también podríamos liberarla de la obligación o hacerme una transferencia electrónica. Oiga, profesor, ¿esto podría darse entre comerciantes que hagan contrato de intercambio de mercancía o se den mercancía como a crédito? Se dé mercancía a crédito. O sea, por ejemplo, Le doy 100 pares de zapatos, ajá. ¿no? Con un valor determinado. Y usted se compromete en determinado tiempo a pagar tanto por los zapatos. ¿No se podría hacer más o menos eso? O Inclusive podría ser el caso. En este caso, estamos dándole un valor al bien que usted me está dando, porque lo estoy intercambiando por otro bien fungible. Usted me dio zapatos y yo en un lapso de tiempo le voy a dar una cantidad de dinero
por esos zapatos que usted me dio en O mercancía. otra mercancía sería, por ejemplo, yo le doy zapatos, usted me podría dar chamarras, ¿no? Pudiese ser el caso. Si ese es el supuesto, creo que entraríamos más dentro del tema de un contrato de permuta. Permuta. Sería más un contrato de permuta. ¿Sería más dirigido como económico? A ver, por ejemplo, Elizabeth. No, yo digo que este sería más así como económico, ¿no? Que forzosamente tuviera que ser de dinero, no tanto de pertenencias, de propiedad o algo así, ¿no? Sino más como económico, más de dinero en efectivo, ¿no? Pero los Aunque, bienes fungibles también son materiales, ¿no, profesor? exactamente, por eso también, incluso también por eso hablamos de bienes fungibles, porque incluso pueden ser mercancías, mi estimada Elizabeth. Entonces, solo como para aclarar mi duda, ¿sí podría aplicar como un financiamiento vehicular? O supongamos, yo más que nada porque es el tipo de contratos que yo manejo. A ver, Yo ofrezco un vehículo por 50,000 pesos y ajá, una persona da un pago de entrada, ¿no? Y ujú. está firmando un contrato en el que se compromete a realizar, no sé, 20 pagos de cierta cantidad para poder liquidar el vehículo y ya poder tener el contrato. ¿Eso cuenta o es ya otro totalmente diferente? O sea, usted otorga un vehículo que vale determinada cantidad de dinero, y la otra persona se compromete a pagarlo de forma mensual, hace depósitos. Así es. Yo creo que ese tipo de contrato que usted me hace referencia sería más un contrato que se llama de arrendamiento financiero, que en este caso, por ejemplo, a lo mejor tengo el vehículo, pago una cantidad por su uso, pero pago también una cantidad, una cantidad adicional para que vaya yo adquiriendo la titularidad de dicho bien. Creo que es su caso que me plantea más un contrato de arrendamiento financiero. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Otra vez, reiteramos. También hablamos de bienes fungibles, por ejemplo, en el caso de las mercancías. Si el caso hubiera sido, mi estimado Jesús, lo que usted me plantea, le doy zapatos y usted se compromete en determinado tiempo a regresarme otro bien fungible, pudiese tratarse de, no, es que yo creo que sería la compraventa, porque, a ver, la naturaleza de este contrato es, me vas a regresar ese bien fungible de la misma especie, del mismo número, de la misma calidad. Usted me da zapatos y yo esos zapatos que usted me dé se los regreso. Y ahí sí hablaríamos de un mutuo. ¿Se entiende? Si usted me da los zapatos y yo le doy dinero, creo que sería más el tema de una compraventa. Sería más bien que te presto, no sé, una maquinaria. Ajá. Y yo por esa maquinaria, yo te presto la maquinaria, pero tú me vas a regresar. No sé, la maquinaria vale, no, también sería compraventa. Sí, sería una compraventa. Sí, o sea, Sí, el mutuo es, el mutuo es, yo te doy un bien fungible que puede, fungible, escuchen bien el término, fungible, puede ser sustituido por otro. El caso de Jesús, me dio zapatos, es un bien fungible. Para que sea mutuo, yo también le tendría que regresar, ¿qué? Zapatos. zapatos. ¿Vale? Me los prestó para que yo los vendiera, vendí los míos, le compro otros a Jesús y se los regreso. Ahí están tus zapatos para que tú sigas haciendo tu negocio. ¿Se entiende, compañeros? Evelyn. Entonces, sí es como dice usted, ¿no, profesor? Un préstamo, ¿no? Por ejemplo, tengo una bicicleta y no lo ocupo, y viene alguien y me dice, préstamela, nada más para asegurar mi bien, hago mi contrato mutuo, se lo presto, y él me va a regresar mi bicicleta en las condiciones que se la llevó. A ver, cuidado, porque su bicicleta, así como usted me lo indica, sería un bien no fungible, porque le van a regresar la misma moto. El tema en el mutuo es la sustitución. A lo que voy es por otro bien que pueda ser sustituido. ¿Se entiende? No. A ver, ahí va. Si usted me da la bici y yo le voy a regresar otra porque su bici le voy a dar un uso que después ya no va a tener ningún valor o va a demeritar su valor,
pudiésemos decir que sí, porque estoy pagándole con otro bien fungible de la misma especie, de la misma calidad. Si usted me presta su bici y yo le regreso su bici, no sería mutuo, sería comodato. Profe, es que, bueno, yo insisto, en materia de seguros, este contrato de mutuo se llama de mutualidad porque vas ahorrando cierto dinero en cierto tiempo y en cierto tiempo igual te regresan dinero, pero ya con intereses y todo. Ok, sí, sí. Eso es, entonces le llamamos seguro mutual porque te lo regresan en vida. Es como una inversión. Ok, sí, sí. O sea, usted aporta determinados bienes fungibles y Así hacia es. futuro le van a regresar esos bienes fungibles con los Así es. intereses que hubiesen generado. Así es. Ok, sí, sería como decir un ejemplo de este contrato de mutuo, por Ujú. supuesto. Muy bien. Y se llama mutualidad, Ajá, seguro de mutualidad. ok, como dice Alina Vázquez, una caja de ahorro. Efectivamente, es un Así es. ejemplo también muy importante. Ahí aporto bienes fungibles, ¿sale? Y posteriormente esos bienes fungibles me los van a regresar con los intereses que hubiese generado, ¿verdad? Ujú. Ok, Ariana, tenías una pregunta y después Cristian. Ariana, Era eso, las cajas de ahorro, maestro, le ¿sí? iba a decir. Sí. Muy bien, muy bien. Cristian. Maestro, podríamos decir igual, retomando esto de los seguros, tú haces el pago de un seguro y ellos te hacen o te devuelven una prestación en base a ese pago que tú haces, dependiendo si tienes algún siniestro o algo por el estilo. El contrato de seguro es una cuestión completamente distinta, porque entonces ahí tiene que darse el acontecimiento futuro e incierto. Ah, ok. En el caso de este seguro mutual que nos establece la compañera, tiene que ver que usted hace una aportación, pero usted va a recibirla hacia futuro, con los intereses ok. que hubiese generado, como en el tema de la caja de ahorros. En el Ah. tema del seguro, usted hace una aportación, pero si ocurre el acontecimiento futuro, entonces se materializa esa prestación. Si no, no. Ah, Si ok. no, no. Ok. ¿Sale? Ah, sí, ya. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ¿sí está claro el mutuo, compañeros? ¿No? Evelyn, ¿cuál es la duda entonces? Abrimos micrófono si gusta, por favor. Sí. Entonces, en el contrato mutuo, ¿no hay ganancia de ninguna de las dos partes? No, sí se ¿Te puede regresa establecer. lo A ver, mismo? sí se puede establecer una ganancia, ¿eh? Si yo establezco un interés. Le presto 50,000 y sobre esos 50,000 usted me los regresa más un interés. Es oneroso. Aunque también podemos establecerlo gratuito. Le presto esos 50,000, Evelyn, y usted se compromete a regresarme esos mismos 50,000. Así. Ah, ya. ¿Sale? Ya. Sería como los préstamos que hace el banco. Más o menos, sería un préstamo que es el banco, exactamente. Muy bien. Ok, muy bien. Siguiente, compañeros. Contratos traslativos de uso y disfrute. Terminamos en los contratos traslativos de dominio. Hablamos de la compraventa, hablamos de la permuta, hablamos de la donación, hablamos del mutuo. ¿Vamos bien? Ok, ahora pasamos, compañeros, a una tercera subclasificación. Contratos traslativos de uso y disfrute. Rápidamente, compañeros, vean así muy rápido lo que señalamos. No se transmite ¿qué? Los Derechos inherentes a las cosas. Únicamente se permite su el uso uso momentáneo. momentáneo, como el de la bicicleta que usted me señaló, Evelyn. ¿Sale? Para su disfrute mediante el pago de una renta o también a título gratuito, como en el caso de la bicicleta. ¿Sale? En el caso que se paga una renta, es el contrato de arrendamiento, y si es gratuito, sería el comodato. Por ejemplo, me hablan de en este caso, en este tipo de contrato sería de cuando, por ejemplo, dejan una pequeña servidumbre de paso entre dos casas que no tienen una salida propia. No,
No. Ese es lo que usted me habla de la servidumbre, es una limitación a la propiedad. No es derivado de un contrato traslativo de uso y disfrute. Ah, ok. Si usted, a ver, si usted quisiera tener un uso exclusivo sobre un área de mi propiedad para pasar y usted solamente dispone de la misma, podríamos hablar que aquí sí hablaríamos de un contrato de arrendamiento. Pero en el otro caso ya sería una servidumbre porque es una limitación a la propiedad. ¿Se entiende, Alejandra? ¿Sí? Sí. Muy bien. Compañeros, dos tipos de contrato para irnos a receso sobre este tipo de contratos. Contratos de arrendamiento y contrato de comodato. ¿Listos, compañeros? Arrendamiento. ¿Sale? Arrendamiento y comodato. Empezamos con el contrato de arrendamiento. Una parte llamada arrendador se obliga a ¿qué? A transferir el uso y goce de una cosa a otra persona llamada ¿qué? Arrendatario. Arrendatario. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, que yo voy a rentar una casa, pero es a mi sobrino y se la voy a prestar gratis. ¿Es importante hacer ahí un contrato o con una cantidad ficticia o cómo se puede hacer ese tipo de contrato? Comodato. 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 Ese sería el contrato ideal, maestra. Ok. ¿Sale? Y ahí va la diferencia, Eva. El arrendatario, ¿a qué se obliga? A pagar. A pagar la renta. Ok. Arrendador. ¿Mande? Sí, lo escucho. ¿Compañero? ¿Iba a comentar algo? Arrendador y arrendatario. El arrendador transmite el uso y goce temporal de una cosa y el arrendatario, por ese uso y goce temporal, se obliga a pagar una renta. Muy bien, compañeros. Ya en su próxima sesión ustedes van a ver algunas modalidades de la renta y cuáles son los derechos y las obligaciones del arrendador y del arrendatario. Aquí solamente explicamos la generalidad de los contratos para hablar de las obligaciones. ¿Vamos bien, compañeros? Este es el contrato de arrendamiento. En el contrato de comodato, como que nos estableció la maestra Grisel, veamos lo que ocurre. La maestra Grisel sería comodante. Ella concede gratuitamente el uso y goce temporal de una cosa no fungible. A ver, no puede ser, escuchen bien, no puede ser sustituida por otra. La que entrego en comodato, ¿qué creen? Es la cosa que me tienes que regresar. Exacto. Esa misma cosa. Me comentan, te presto una bicicleta. ¿Qué bicicleta tengo que regresar? La misma. Aunque ya esté vieja y desgastada. Ahí podríamos establecer, pues, un tema a lo mejor de si ya de plano tiene mucho uso y tiene una afectación de tal manera que ya no sea la misma la que se otorgó, pues a lo mejor pactar la posibilidad de que se entregue otra bicicleta, pero entonces ya no sería un contrato de comodato, ahí sí sería un contrato de mutuo, porque estoy sustituyéndolo por otro bien. El contrato de comodato es un contrato de préstamo. Se tiene que regresar la misma cosa. Usted me dice, maestra, le voy a conceder gratuitamente a un sobrino un bien. ¿Sale? Ese sobrino hacia futuro, ¿a qué se compromete?
A devolverlo. La misma cosa que usted le dejó en comodato. La misma. Entonces, ahí en las cláusulas hay que tener mucho cuidado de cómo queremos volver a regresar este bien, ¿no? ¿Cómo Sobre lo todo, queremos? ¿sabes sobre todo a qué se compromete el comodatario? A regresarlo, entre comillas, en las condiciones en la cual se le transmitió el uso y goce temporal, entre comillas, porque sabemos que el tiempo pasa y a veces las cosas tienen un desgaste natural. ¿Sí? O sea, es decir que se regresa igualito, pues es una cierta ficción, porque nada permanece igual conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Se entiende, compañeros? Eso Oh, los hacen más cuando prestan casas, ¿no, maestro? Yo, eh, Evelyn. sí, Evelyn, sí. Estos los hacen más cuando prestan casas, ¿no? Para que los que lleguen a vivir a esa casa no creen derechos, ¿no? Porque luego, no, bueno, cuando las prestan ya no se quieren salir. Es un contrato de comodato. Usted lo va a hacer a título gratuito, ¿verdad? Sí. Ok, porque si usted recibiera una prestación, sería un contrato de arrendamiento. ¿Se entiende entonces la diferencia entre arrendamiento y comodato, compañeros? ¿Sale? Ok, Maestro, yo tengo una duda personal. sí, dígame. Mi mamá presta una de sus casas, pero a su prima, pero como tal no hizo contrato ni nada. ¿Yo puedo hacerlo? Sí, debería hacerlo. Debería. Es a título gratuito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, debería hacerlo, por favor. Debería hacerlo. Ah, ok. Sí, porque si no al rato, pues se generan más problemas. Perdón. Salud. Y no sé cuánto tiempo tenga que tiene el uso tu tía de esta cosa. Como un mes. Bueno, aprovechenlo, es importante hacerlo. Nunca hay que conceder de palabra. Nunca. Digo, pero bueno, me refería a que si yo puedo hacerlo sin consentimiento de mi mamá. Pues sí, serio. O sea, ¿ella es la propietaria? Sí, claro. Bueno, es que ahí tendría usted un problema porque a final de cuentas su mamá sería la acomodante y su tía sería la acomodataria. Sí. Tendría que haber un consentimiento del comodante para que se haga el contrato, ¿verdad? Porque es la titular. Ah, ya. Ok. Porque si hubiera una copropiedad entre usted y su mamá, usted podría hacer un comodato por lo que respecta a sus derechos como copropietaria, ¿eh? No, ella es la propietaria. Entonces sí la requerimos a ella. Ah, A lo mejor ahí vendría una labor de consentimiento de usted como futura abogada que le diga, mira, es importante esto para que no estén generando ningún derecho, ya rato pues no vayan pues, a darte una sorpresa, ¿no? Ariadna. sí, 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 sí. ¿Sí? A lo mejor ahí sí tendría usted que convencerla de por qué hacerlo, ¿verdad? Claro. Gracias, maestro. Sí, muy bien, compañeros, ¿vamos bien? Ok, bueno, para cerrar esta parte y lo que hemos visto hasta este momento, recuerden que vimos 3 clasificaciones de contratos. Los contratos preparatorios con el contrato de promesa de compra, promesa de venta y promesa de compraventa. Vimos los contratos traslativos de dominio con la compraventa, con la permutua, con la donación, con el mutuo. Y vimos los contratos traslativos de uso, de goce y disfrute con el tema del arrendamiento y con el tema de el comodato. Estos son los contratos que hemos visto. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contratos, ¿verdad? Muy bien. Entonces todavía nos falta revisar un poco más de contratos. Así que por favor, compañeros, ahorita que regresemos, vemos los contratos de prestación de servicios. Así que, pues mi estimado licenciado Francisco, estimados amigos, pues vamos, ¿qué les parece si tomamos el descanso correspondiente para que consuman sus alimentos? Déjenles pongo el cronómetro para que estemos muy al pendiente. Licenciado Francisco, no sé si tengas alguna observación antes de la pausa del correspondiente. Sin problema, profesor. Provecho, adelante. Se escucha muy cortado, licenciado. Se escucha así como el que nos llamara del de Ultratumba.
Pero bueno, ya lo escucharon. Hola. Muy bien. Ahí está el cronómetro, compañeros, ¿eh? Ya les puse unos segunditos así para que en lo que estamos Hola, despidiendo. hola. ¿Me escucha, profesor? ¿Ahí me escucha? Ya te escuchamos, mi estimado Francisco. ¿Ahí me escucha, profesor? Sí, perfecto. Perfecto. Ya. Bueno, vamos a proceder a la pausa, licenciado Francisco. No sé si tenga alguna otra observación. Sin más por el momento, compañeros, entonces, pues disfruten de sus alimentos. Espero que hayan disfrutado sus alimentos. ¿Alguna duda, algún comentario, estimados amigos, con relación a los contratos que hemos revisado hasta este momento? ¿No? A ver, vamos a ver. Vamos a verificar unos pequeños cuestionamientos ahí, a ver si es cierto. Este contrato, a ver, vean, sirve para que estas partes puedan asegurar que hacia futuro van a celebrar un contrato. ¿A qué contrato me estoy refiriendo? Accesorio. ¿Cuál sería, compañeros? De promesa. ¿Cuál sería? Sería de accesorio. De promesa. ¿De promesa? ¿Escuchan? Ay, perdón, yo De no creo que promesa. tengo. ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Promesa? Promesa de venta. Ok, promesa de venta. Muy bien. Este contrato, compañeros, tiene por objeto que esta parte va a transmitir el dominio de una cosa y esta a su vez va a pagar un precio cierto y determinado por la transmisión de dicho dominio. ¿Qué contrato es? Compraventa. Lateral. Es un contrato de compraventa. Muy bien. En este contrato, esta persona transmite un bien fungible y esta otra persona se compromete en el tiempo que hubiesen fijado y con los intereses que se hubiesen fijado a regresar ese bien fungible. Contrato de... Mutuo. Minado. Mutuo, ¿verdad? Ok, muy bien. En este contrato, esta parte se compromete a transmitir el dominio de una cosa y esta a su vez también transmite el dominio de una cosa. ¿Cómo se llama este contrato? Permuta. No, ¿Contrato de? comodato. Permuta. Permuta. Es un contrato en la cual se transmiten dominios, ¿sale? Una parte transmite el dominio de una cosa y la otra a su vez también se obliga a transmitir el dominio de una cosa. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. En este contrato se transmite el uso y goce temporal de una cosa y esta persona que disfruta de ese uso y goce temporal paga una determinada cantidad de dinero. ¿Cómo se llama el contrato? Arrendamiento. Arrendamiento. ¿Cómo se llama este contrato en la cual esta persona transmite el uso y goce temporal de una cosa a título gratuito, bien no fungible, y esta persona se obliga, ok, se llama comodato. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Y ahora vemos los contratos de prestación de un servicio. Ya pasamos contratos preliminares, contratos relativos de uso y disfrute, contratos relativos de uso y goce, y pasamos a la cuarta clasificación, contratos de prestación de servicios. A través de estos contratos, una persona llamada profesional se obliga a realizar una serie de servicios a cambio de un precio cierto y determinado. Muy bien, compañeros. Ok, veamos algunos tipos de contrato. Vamos a hablar de depósito, mandato
servicios profesionales, obra a precio alzado, transporte y hospedaje. ¿Listos? Empezamos con el contrato de depósito. Tenemos dos partes. Primera parte, depositario. Este se obliga a custodiar una cosa mueble o inmueble y otra persona llamada depositante le está confiando esa cosa y el depositario se obliga a restituir el bien cuando se hubiese pactado, cuando el depositante así lo solicite. A cambio de este resguardo, el depositante va a pagar una determinada cantidad al depositario. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, cuando ustedes salen de viaje, van a encontrar que existe un área donde se guarda equipaje. Ustedes son los depositantes porque dejan su equipaje y el depositario se obliga a custodiarlo, ¿sale? Les da un número, les da un ticket, les da un documento con la cual ustedes van a acreditar que tienen un bien ahí resguardado y cuando ustedes lo requieran, el depositario se los va a regresar previo pago de los derechos que se hubiesen convenido, ¿verdad? Que normalmente se cobran por hora. ¿Se entiende este contrato, compañeros? Ok, entonces, no tenemos duda. Depositante deja el bien en resguardo del depositario. El depositario lo resguarda, lo custodia y lo va a entregar al depositante cuando éste lo solicite, previo pago de derechos, por supuesto. ¿Sale? Muy bien. Siguiente contrato. ¿Es como una pensión de trailers, maestro? Pensión de trailers. A ver, pero se le dejan los trailers para su resguardo, ¿verdad? Para su custodia. Ajá. Usted los custodia, usted ahí los tiene guardados y cuando el depositante se los solicita, pues usted tiene que permitir la salida de esos trailers, ¿ah? ¿Sí? Sí. Sería un ejemplo de ese tipo de contratos, por supuesto. Depósito de mercancías, depósito de vehículos, es un ejemplo. Aunque también se habla de depositario de bienes inmuebles. En ese caso, el depositario se queda en custodia de dicho bien hasta en tanto se lo solicite el depositante, ¿verdad? ¿Está Por claro? ejemplo, Sí. sí, maestro. Por ejemplo, bueno, a lo mejor es tonto mi ejemplo, ¿no? O más bien mi pregunta. Ve que en las películas de corte británico tienen la costumbre de guardar en el banco una caja que contiene dos llaves. ¿Ese sería una forma? Ese sería un contrato de depósito, por supuesto. O sea, en una caja de seguridad, usted mete determinados bienes que son valiosos para usted y ahí lo tiene que conservar. El depositario se obliga a custodiarlo, a protegerlo. Y usted va a pagar una cantidad de dinero por esa custodia, por esa protección. Sí, es un ejemplo de ese tipo de contratos. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, sí, excelente, muy bien. Excelente ejemplo, maestra. Contrato de mandato. Vean, tenemos una persona que se llama mandante, ¿sale? Este mandante le va a encargar la realización de determinados actos jurídicos que va a realizar ¿quién? El mandatario. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo que está ocurriendo es de que el mandatario está actuando a nombre y cuenta del mandante. Muy bien. Hay varios tipos de mandato. Mandato para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio. Si yo faculto a Benito para actos de dominio, le estoy dando la facultad de que inclusive él transmita mis bienes a tercero. ¿Se entiende, compañeros? Es el poder más amplio que le pueden dar a una persona la realización de actos de dominio. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, muy bien.
Maestro, ahí entraría el mandato, los cobradores que son, por ejemplo, de las tiendas, como esas de Coppel y todo eso, que cobran por parte de la tienda de sus bancos que tienen Banco Azteca, Bancoppel, esos, mandan a sus cobradores, ¿no? A ver, pero esos cobradores actúan como empleados del banco, ¿verdad? Sí. Ok, entonces no estarían bajo esa categoría de contrato de mandato. Aquí creo que la compañera se refiere a cuando el banco o una institución que presta se lo da a un despacho jurídico y es el encargado de cobrar. A eso se refiere, creo que Ariana. Sí, creo que sí, compañero. Ok, si fuera el caso de eso se le llama cesión de derechos. O sea, la realidad es que estamos cediendo la deuda a un tercero, ¿eh? ¿Se entiende, compañeros? O sea, yo soy el acreedor. Yo soy el acreedor. Yo ya no voy a hacer ninguna gestión para que usted me pague, Ariana. Le voy a ceder mi derecho a Evelyn. Y ahora ella va a ser el cobro correspondiente del crédito. Es más o menos lo que ocurre con estos despachos, ¿eh? ¿Sale? Ok, sí, gracias. Normalmente el contrato de mandato, por ejemplo, es el que utilizamos como abogados para representar a nuestros clientes en los juicios, porque actuamos a su nombre y representación, porque actuamos en defensa de sus derechos, porque actuamos protegiendo su patrimonio. Muy bien. Ya me quedé. También puede ser un albacea, ¿no? Por ejemplo. El albacea, su función como tal, no derivaría de un contrato de mandato, maestra, porque el albacea, su cargo deriva de su nombramiento como albacea dentro del juicio sucesorio. Ok. Sí. Lo que sí podrían poner, por ejemplo, los herederos, algún mandatario para que realice determinados actos jurídicos que posiblemente la albacea no pueda realizar, pero la función principal la va a tener el albacea en la administración de la sucesión. Muy bien. Ok. Contrato de prestación de servicios profesionales. Tenemos una persona que llamamos profesionista, que llamamos profesor, que llamamos científico, que llamamos técnico, que llamamos investigador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este trabajo requiere una preparación técnica, artística, científica, en ocasiones con un título profesional, ¿sí? Va a prestar un servicio especializado, técnico, científico, de investigación para un cliente. Este cliente va a dar una remuneración que recibe el nombre de honorarios. ¿Vale? Cuando nosotros nos comprometemos con un cliente a realizar un trabajo, vamos a realizar un contrato de prestación de servicios. Los maestros que prestan un servicio para una institución privada en la cual se fijan honorarios, van a firmar un contrato de prestación de servicios. Cuando contratamos a un perito para que nos emita un dictamen que le encargamos dentro de un proceso jurisdiccional, vamos a celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Ok? Muy bien. En estricto sensu, por ejemplo, la verdad es que si yo voy a otorgar un contrato de mandato a un abogado, previamente debería haber celebrado un contrato de prestación de servicios, que sería el principal. El accesorio, en un sentido bien hecho, sería el contrato de mandato. O sea, yo no otorgaría un poder si no hay un contrato de prestación de servicios que me diga que el abogado me está representando en un juicio y que se compromete a la defensa en ese juicio. ¿Se entiende, compañeros? Entonces habrían dos contratos, uno formal y el otro sucesorio, ¿no? Bueno, uno principal y otro accesorio. El principal sería el de prestación de servicios
y derivado de de prestación de servicios, hago un contrato accesorio que sería el contrato de mandato, que será con el que yo voy a representar a juicio. Pero la realidad es que también a veces no hay un contrato de servicios profesionales y directamente nos damos un contrato de mandato con la cual pues podemos comparecer en litigios ante tribunales, ante órganos jurisdiccionales o administrativos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Listo. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Sería como el mandatario judicial? Bueno. Ese es el mandatario judicial. Permítame. A ver, ahora sí, abrimos micrófono ya, menitos, que se escuchó una llamada. Sí, la escuchamos. Perdón. Es lo que llamamos el mandatario judicial, por ejemplo, en un juicio en testamentario, el mandatario judicial. Ok, es de que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en el mandato hay un acuerdo de voluntades entre el mandante y el mandatario. Muchas veces el mandato judicial deriva de una imposición que pone el órgano jurisdiccional y entonces hay una obligación de cumplir con ese mandato. Como por ejemplo, hay un mandato obligatorio que ejercen los padres en representación de los hijos en ejercicio de la patria potestad, o que ejerce el albacea cuando ha aceptado su cargo dentro de la sucesión, o que ejerce, por ejemplo, el tutor en representación de los bienes de su pupilo. ¿Sí, Benito? Sí, muy bien. Sí, ok, muy bien. ¿Está claro entonces este contrato de prestación de servicios profesionales, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Cuando vamos con un dentista, se supone que antes de que nos dé el servicio, tendríamos que celebrar ese tipo de contratos. Si nos van a hacer alguna operación, alguna intervención quirúrgica, tendríamos que celebrar un contrato de este tipo de prestación de servicios. La verdad es que tendríamos que tener la precaución como profesionales de suscribirlos, ¿verdad? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Contrato de obra a precio alzado. Tenemos una persona que es el dueño propietario, que tiene los recursos, que encarga a otra persona llamado empresario constructora, que se obliga a la realización de una obra. Y el propietario, el dueño, por la construcción de esa obra, se obliga a pagar un precio cierto y determinado por el empresario, por el constructor. ¿Me entienden, compañeros? Ahí va. Esta persona tiene un predio, ¿sale? Y tiene los recursos para construir unos departamentos. Muy bien. Le encarga a esta persona, que es una empresa constructora, que realice la construcción de estos departamentos, y esta persona va a fijar un precio que al finalizar la obra, pues tiene la obligación, la empresa, la constructora, de pagar tiene la obligación, perdón, el propietario dueño de pagar por dicha construcción el precio que se hubiese fijado. ¿Se entiende, compañeros? Sería un contrato de obra terminada, ¿no? De un edificio, por Sí. una casa. Ajá, sí, y fíjense que mucho se puede confundir con un contrato que en materia laboral existe, que se llama así contrato de es contrato de obra, si no más recuerdo, en materia laboral. Realmente no existe vínculo laboral entre las partes, ¿eh? El constructor, la empresa, se obliga a construir esta obra. En la conclusión de la misma, pues se paga la cantidad y ahí termina la obligación que se asignó entre las partes. ¿Se entiende, compañeros? Maestro, aquí también entrarían contratos por proyecto, o sea, no necesariamente o sería parecido. Un proyecto, por ejemplo, que va a durar el proyecto de gestión ambiental, que hay que recoger, limpiar el río o hacer una cosa así, que va a durar de 6 meses, de enero a junio, julio. La empresa se compromete a limpiar toda la zona, dejar el río limpio, a toda el área limpia, vaya. ¿Ese podría también entrar aquí o es otro tipo de contrato? O sea, se limpia un terreno, por decirlo así. Se limpia una zona determinada, usted dueño propietario, y la otra persona se obliga a ejecutar el servicio, concluirlo. Podría quedar dentro de esta naturaleza, ¿eh?
pudiese ok. quedar el encargo de un proyecto, y por ejemplo, Es a que la se da, sí, por ejemplo, ahorita ya está entrando mucho de que contratan a un pedagogo, un psicólogo, a un diseñador gráfico y a uno de tecnologías. Entonces te contratan por proyecto. Entonces, si no vas con tus 4 gentes, no te contratan, pero es por tiempo. Así también podría ser este tipo de contrato. sí, o sea, este es el dueño, el propietario, el que tiene los recursos, contrata a todo este equipo, que sería la empresa, que va a realizar una obra determinada, concluye la obra y bueno, y termina la obligación, termina el compromiso de ese contrato, y esta persona por esta obra que encomienda tiene que pagar una cantidad de dinero por ello, ¿verdad? Aquí encontraremos un Sí. supuesto, sí, de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Profesor, Sí, tengo duda. sí. ¿Por qué dice a precio alzado? O sea, contrato de obras a precio alzado. Ah, porque al Quiero, final, sí, sí, la escucho. quiero entender que no sé si se pacte un precio o conforme vaya avanzando la obra se va modificando los costos. No, tiene que ser, a ver, ahí va. El propietario, el dueño, fija con la constructora cuánto le cobra por una obra determinada. La constructora le dice, te voy a cobrar 10 millones de pesos. Y a lo mejor durante la construcción se van erogando recursos. Te doy un enganche de 2 millones de pesos. Después te actualizo otro punto porque sigues construyendo, porque requeriste más material, porque pagaste ciertos honorarios tú. Después te actualizo otros 2 millones porque de alguna manera seguimos con la construcción, sigue habiendo materiales, me dices que tienes que pagar a tus empleados, te doy otro 1 millón de pesos y finalmente, ya cuando me entregues la obra, te voy a dar el otro 1 millón, con la cual finiquitaríamos la cantidad que establecimos con antelación. Se supone que la empresa, la constructora, la que presta el servicio, tiene que tomar estas consideraciones. No significa que va a estar cobrando una cantidad y por aparte te va a estar sacando dinero, no. Tiene que fijar una cantidad y usted va, al final de cuentas, actualizar el compromiso que fijó con la empresa. Ok. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Muy bien. Ok, compañeros, ahí va. Siguiente, por favor. Contrato de transporte. Tenemos una empresa a la cual llamaremos porteador, llamaremos transportista. Esta se obliga a trasladar por agua, tierra y aire a personas, animales, mercaderías. Cuando lo que viaja son mercancías o animales, vamos a llamar cargador a la otra persona. Y si viaja la propia persona, le vamos a llamar viajero. El viajero por ese traslado va a pagar una remuneración. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, este es el contrato de transporte. Recuerde que el transportista se compromete a iniciar el viaje y a llegar hasta su conclusión. Muy bien. Ok. Tenemos también dentro de estos contratos de prestación de servicio otro contrato que se llama contrato de hospedaje. En este contrato tenemos una persona llamada hotelero, hostelero, hospedero, hospedante, albergador o posadero que se obliga con otra persona que llamamos huésped, viajero, hospedado, cliente, a darle alojamiento, ¿vale? A darle habitación y en algún caso convenido le va a proporcionar alimentos u otros servicios que se hubiesen pactado. Este cliente, huésped o viajero, por ese servicio paga un precio cierto y determinado. ¿Se entiende, compañeros?
¿Vamos bien sobre estos contratos de prestación de servicios? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Hay otros tipos de contrato que vamos a mencionar a continuación. Ya vamos varias clasificación de contratos, así que vamos a iniciar, estimados amigos, con otra unidad. La siguiente unidad